Análisis de datos cuantitativos. Objetivos. Revisar el proceso para analizar los datos cuantitativos. Reforzar los conocimientos estadísticos fundamentales. Comprender las principales pruebas o métodos estadísticos desarrollados, así como sus aplicaciones y la forma de interpretar sus resultados. Diferenciar la estadística descriptiva y la inferencial, la paramétrica y la no paramétrica. Analizar la interrelación entre distintas pruebas estadísticas. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional. Fase 1. Seleccionar un software apropiado para analizar datos. Fase 2. Ejecutar el programa. Fase 3. Explorar los datos. Dentro de ello debemos de A. Analizar descriptivamente los datos por variable. B. Visualizar los datos por variable. Fase 4. Evaluar la confiabilidad y validez logradas por él o los instrumentos de medición. Fase 5. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Análisis estadístico inferencial. Fase 6. Realizar análisis adicionales. Fase 7. Preparar los resultados para presentarlos. Tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. Paso 1. Seleccionar un programa de análisis. Hay diversos programas para analizar datos. En esencia, su funcionamiento es muy similar e incluyen las dos partes. Una es la de definiciones de las variables, que a su vez explican los datos. La otra parte es la matriz de datos. Programas más importantes: SPS Static, Minitab 18. El SPS es el paquete estadístico para las ciencias sociales, desarrollado en la Universidad de Chicago. Es uno de los más difundidos y actualmente es propiedad de IBM. Las funciones que cuenta este programa son archivo, que abre, guarda, tiene repositorio de datos, así como crear nuevos documentos. Edición, modificar archivos, manipular matriz. Ver, visualizar la barra de estado, editor de menús, fuentes. Datos, definir las propiedades de las variables. Transformar, se despliegan las opciones de calcular variable, contar valores dentro de los casos, valores de cambio. Analizar, se puede solicitar análisis estadísticos que serían informes, estadísticos descriptivos, tablas, comparar medias, modelo lineal general, modelos mixtos, regresión, redes neuronales, clasificación, predicciones, supervivencia, imputación múltiple, control de calidad, curva de Core y demás. El botón de marketing directo nos muestra, mediante esta nueva función se pueden clasificar y agrupar los datos, en el caso de las empresas, sus clientes, para obtener una comprensión más profunda de estos. Gráficos, con esta función se solicitan los gráficos. Utilidades o herramientas, se definen ambientes, conjuntos, información sobre variables, demás. Ventana, sirve para moverse a través de archivos y hacia otros programas. Ayuda, cuenta con contenidos de ayuda, cómo utilizar SPS, comandos, guías, asesor estadístico. El Minitab es un paquete que goza de popularidad por ser relativo bajo costo. Incluye un considerable número de pruebas estadísticas y cuenta con un tutorial para aprender a utilizarlo y practicar. Entre sus comandos están los siguientes. Archivo, sirve para construir un nuevo archivo, localizar uno ya construido, guardar o abrir archivos, abrir una gráfica de Minitab, especificar impresora, cerrar, entre otras funciones. Editar,
Útil para modificar archivos, buscar datos, copiar, cortar, eliminar celdas, etc. Datos se utiliza para ajustar o combinar columnas. Incluye dividir la matriz, copiar o eliminar columnas y renglones. Calcular. Calcula las estadísticas de columnas y filas, distribuciones de probabilidades, matrices, estandarizaciones, operaciones aritméticas. Estadística. De manera fundamental, ejecuta los siguientes tipos de estadísticas: básicas, descriptiva e inferencial, como distribución normal, prueba T, prueba de hipótesis acerca. Regresión lineal y múltiple, análisis de varianza, unidireccional y factorial. DOE, que es el análisis de diseños experimentales, análisis de respuestas. Gráficas de control, herramientas de calidad, diagramas de dispersión, para Pareto, causa-efecto, entre otras. Confiabilidad, análisis de distribución, planes de prueba, análisis de garantía, prueba acelerada. Análisis multivariado. Están los conglomerados, análisis de factores. Análisis de conglomerados de correspondencia simple o múltiple. Series de tiempo. Tablas, estadística no paramétrica, EDA, que es el análisis exploratorio de datos, diagramas de caja, fotograma, etc. Poder y tamaño de muestra. Asimismo, tiene el botón de gráfica para solicitar gráficos, histogramas, barras de pastel, etc. Editor para mover, redefinir e insertar columnas. Herramientas. Es útil para definir ambientes, conjuntos, información sobre variables, conexión a internet, consultas, etc. Ventana para moverse a través de archivos y hacia otros programas. Ayuda, cómo utilizar Minitab, comandos, guías aplicados en el paquete. Paso 2. Ejecutar el programa. La mayoría de los programas son fáciles de usar, pues lo único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos, seleccionando las opciones apropiadas. Paso 3. Para el paso 3 debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, formular las preguntas de investigación. Luego, visualizar el alcance. Como tercer paso debemos establecer la hipótesis o las hipótesis. Como cuarto, definir las variables. Quinto paso, elaboración de instrumentos. Sexto paso, recolección de datos. En este mismo paso debemos de ver dos apéndices. El apéndice 1 nos habla sobre las variables de investigación y variables de la matriz de datos. Nos dice que en la matriz de datos las variables están en columnas que constituyen indicadores o ítems. Y en las variables de investigación son las propiedades medidas y que forman parte de la hipótesis o que pretenden describir. Ahora veamos algunos ejemplos de variables de investigación. Variable, tipo de encuesta a la que se asiste con un ítem. Variable, presión arterial, en este caso con dos variables. Otra variable, satisfacción respecto al superior, con tres variables. Y como cuarto ejemplo, la variable de moral del departamento, donde se trabaja con 5 variables. Asimismo, podemos ver cómo es que cada una de estas variables se debe de interpretar. En el caso de un solo ítem, se debe interpretar: esta variable es medida por una sola pregunta y ocupa una columna o variable de la matriz. En el caso de dos variables, debemos de indicar que esta variable es medida por dos indicadores o lecturas y ocupa dos columnas o variables de la matriz. Cuando la variable cuenta con tres ítems,
se debe de interpretar que esta variable es medida por 3 preguntas y ocupa 3 columnas y variables de la matriz. Y en el caso de 5 ítems es lo mismo, decir que esta variable es medida por 5 preguntas y ocupa 5 columnas o variables de la matriz. Apéndice 2. Análisis de datos. Depende de 3 factores. A. El nivel de medición de las variables. B. La manera como se hayan formado las hipótesis. Y C. El interés analítico del investigador, que depende del planteamiento del problema. Ahora, también vamos a hablar sobre la estadística descriptiva para cada variable. Para eso vamos a tocar la distribución de frecuencias, que es el conjunto de puntuaciones de una variable ordenada en sus respectivas categorías. Elementos de la distribución de frecuencias que pueden completar o ser parte de la distribución de frecuencias son los porcentajes, en caso de pueden ser válidos o acumulados. Y manera de presentarlas, que estas pueden ir en histogramas o gráficas de otro tipo. Ahora vemos cómo debemos graficar los polígonos de frecuencias en los histogramas. Opinión acerca del cual, en este caso, encontramos los histogramas, gráficas circulares, otros tipos de gráficas. Ahora vemos las medidas de tendencia central. Son puntos en una distribución obtenida. Los valores medios o centrales de esta nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada. Ahora, las principales medidas de tendencia central son 3: moda, mediana y media. La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. Se utiliza con cualquier nivel de medición. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. La mediana es una medida de tendencia central propia de los niveles de medición ordinal, por intervalos y de razón. La media es tal vez la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. Ahora vamos a ver las medidas de la variabilidad. Son intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y varianza. El rango, también llamado recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. Desviación estándar. Promedio. Promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media que se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza con una S elevada al cuadrado. Es un concepto estadístico muy importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. Otras estadísticas descriptivas podemos encontrar que hay dos: la asimetría y la kurtosis. Estas se usan para conocer cuánto se parece una distribución a la distribución teórica, llamada curva normal o campana de Gauss, y donde se concentran las puntuaciones. Algunos ejemplos de curvas.
La primera curva es la de distribución simétrica, asimétrica igual a 0, con kurtosis positiva y una desviación estándar y varianza medias. La segunda es la distribución con asimetría negativa, kurtosis positiva y desviación estándar y varianza mayores. La tercera es la distribución con asimetría positiva, kurtosis negativa y desviación estándar y varianza considerable. La cuarta curva es la distribución con asimetría negativa, kurtosis positiva y desviación estándar y varianza menores. La quinta curva es la distribución simétrica, kurtosis positiva y una desviación estándar y varianzas bajas. La sexta y última curva es la curva normal, kurtosis igual a 0, asimetría igual a 0 y desviación estándar y varianza promedios. Ahora también tocaremos lo que son las puntuaciones zetas. Son transformaciones que se pueden hacer a los valores o las puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar su distancia respecto a la media en unidades de desviación estándar. También nos indican la dirección y el grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media en una escala de unidades de desviación estándar. Razones. Una razón es la relación entre dos categorías. La tasa es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una categoría y el número total de observaciones. Paso 4. Evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Confiabilidad. Se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición utilizado. Si se administraron varios instrumentos, se determina para cada uno de ellos. Es común que el instrumento contenga varias escalas para diferentes variables o dimensiones. Entonces la fiabilidad o confiabilidad se establece para cada escala y para el total de escalas. Ahora mencionaremos algunos procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad. La primera es la medida de estabilidad. Confiabilidad por test-retest. En este procedimiento, un mismo instrumento de medición se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas o casos después de cierto periodo. El método de formas alternativas o paralelas es un esquema que no administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones equivalentes a este. Las versiones, casi siempre 2, son similares en contenido, instrucciones, duración y otras características, y se administran a un mismo grupo de personas simultáneamente o dentro de un periodo corto. El método de mitades partidas, split halves, es donde los procedimientos anteriores requieren, cuando menos, 2 administraciones de la medición en la muestra. El método de mitades partidas necesita solo una aplicación de la medición, específicamente el conjunto total de ítems o reactivos que divide en 2 mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones o resultados de ambas. El cuarto método o procedimiento son las medidas de coherencia o consistencia interna. Estos son coeficientes que estiman la confiabilidad, que pueden ser el alfa de Cronbach o los coeficientes KR20 y KR21. Ahora podemos ver algunos aspectos básicos de los métodos
para determinar la confiabilidad. En el caso del número de veces en que el instrumento es administrado, podemos ver que estabilidad test reset se puede utilizar 2 veces en tiempos distintos. En formas alternas, se puede utilizar 2 veces al mismo tiempo o con una diferencia de tiempo muy corta. De formas alternas y prueba post-prueba, 2 veces en tiempos distintos, mitades partidas una vez y medidas de consistencia interna una vez. En el número de versiones diferentes del instrumento, podemos ver que la estabilidad test reset se puede usar una vez, en formas alternas 2 veces, pero equivalentes, de formas alternas y prueba y post-prueba, 2 versiones diferentes pero equivalentes, mitades partidas, una fragmentada y en 2 partes equivalentes, y medidas de consistencia interna, una versión. En el número de participantes que proveen los datos, en el primer método, cada participante responde al instrumento 2 veces. En el segundo, cada participante responde a cada versión del instrumento. En la tercera, cada participante responde a cada versión del instrumento. En la cuarta, cada participante responde a la única versión. Y en la quinta, cada participante responde a la única versión. Ahora vemos lo que es la validez. Es la evidencia de criterios que produce al correlacionar las puntuaciones de los participantes obtenidas por medio del instrumento con sus valores logrados en el criterio. La evidencia de la validez de constructos se obtiene mediante el análisis de factores. Es un método que tradicionalmente se ha considerado complejo por los cálculos estadísticos implicados, pero que es relativamente sencillo de analizar. Paso 5. En el paso 5 vamos a ver lo que es el análisis mediante pruebas estadísticas, las hipótesis planteadas. En este paso vamos a tocar lo que son estadística inferencial de la muestra o la población, prueba de hipótesis, distribución muestral, nivel de significancia, relaciones de distribución muestral y el nivel de significancia, errores al probar hipótesis y realizar estadística inferencial, análisis paramétricos, estadística multivariada, análisis no paramétricos, otros coeficientes de correlación. Estadística inferencial de la muestra a la población. El propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables. Se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo. También nos dice que los datos son casi siempre que se recolectan de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos. La media o la desviación estándar de la distribución de una muestra son estadígrafos. A la estadística de la población se le conoce como parámetros. Prueba de hipótesis. Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Distribución muestral. Podemos ver que son 2 aspectos: las distribuciones muestrales de medias y la distribución normal. La primera nos dice que asume como la medida de valor del parámetro poblacional y la desviación típica de la distribución muestral de medias, denominado error estándar o error típico.
El teorema del límite central también nos indica que cuando se extraen muestras de tamaño mayor a 30 o bien de cualquier tamaño, pero provenientes de una población normal, la distribución normal es en forma de campana que logra con muestras de 100 o más unidades muestrales y que es útil y necesaria cuando se hacen inferencias estadísticas. Nivel de significancia. Es el nivel de la probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el investigador. En este caso existen dos niveles, el nivel de significancia de 0.05 y el nivel de significancia de 0.01. En el caso del nivel de significancia de 0.05, implica que el investigador tiene 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo 5% en contra. En términos de probabilidad, 0.95 y 0.05 respectivamente. En el nivel de significancia de 0.01, implica que el investigador tiene 99% en su favor y 1% en contra. Para generalizar sin temor, muy utilizado cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas, pruebas de vacunas, medicamentos, arnés de aviones, resistencia de materiales, etc. Relación de distribución muestral y el nivel de significancia. El nivel de significancia o significación se expresa en términos de probabilidad 0.05 y 0.01 y la distribución muestral también como probabilidad el área total de esta como 1.00. Para ver si existe o no confianza al generalizar, acudimos a la distribución muestral con una probabilidad adecuada para la investigación. Dicho nivel lo tomamos como un área bajo la distribución muestral y depende de si elegimos un nivel de 0.05 o de 0.01. Errores al probar hipótesis y realizar estadística inferencial. Nunca estaremos completamente seguros de nuestra estimación. Trabajamos con altos niveles de confianza o seguridad, pero, aunque el riesgo es mínimo, podría cometerse un error, por lo que los principales errores podrían ser, al probar nuestra hipótesis, 1. Aceptar una hipótesis verdadera, 2. Rechazar una hipótesis falsa, 3. Aceptar una hipótesis falsa, conocido como error del tipo 2 o error beta, y 4. Rechazar una hipótesis verdadera, conocido como error de tipo 1 o error alfa. Ambos tipos de error son indeseables. Sin embargo, puede reducirse sustancialmente la posibilidad de que se presente mediante ciertas soluciones: A. Muestras probabilísticas representativas, B. Inspección cuidadosa de los datos, C. Selección de las pruebas estadísticas apropiadas, D. Mayor conocimiento de la población. Análisis paramétricos. Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos. 1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal, es decir, el universo tiene una distribución normal. 2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea, es decir, que las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Métodos o pruebas estadísticas paramétricas más utilizadas. Las siguientes son: coeficiente de correlación de Pearson o regresión lineal. Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables o medidas en un nivel por intervalos de razón.
Se simboliza con una R minúscula. Hipótesis a probar son correlacional del tipo de A mayor X mayor Y, A mayor X menor Y. Variables. Son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad, la noción de causa-efecto. Es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. En el caso de regresión lineal, nos dice que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Es asociado con el coeficiente de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de otra. Hipótesis son correlacionales y causales. Las variables son dos. Una se considera como independiente y la otra como dependiente. El nivel de medición de las variables son por intervalos o razón. Su procedimiento e interpretación de la regresión lineal se determina con base en el diagrama de dispersión. Este consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en dos variables. Prueba T. Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Se simboliza con la T minúscula. Hipótesis. De diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. En el caso de las variables, se hace una comparación sobre una variable regularmente y de manera teórica dependiente. Si hay diferentes variables, se efectuarán varias pruebas, y la razón que motiva la creación de los grupos puede ser una variable independiente. El nivel de medición de la variable de comparación es por intervalos o razón. Cálculo e interpretación. El valor de T es calculado por el programa estadístico, por ejemplo SPS, que arrojan una tabla con varios resultados, de los cuales los más necesarios para interpretar son el valor T y su significancia. Prueba de diferencia de proporciones. Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. Hipótesis de diferencia de proporciones en dos grupos. La variable es la comparación que se realiza sobre una variable. Si hay varias, se efectuará una prueba de diferencia de proporciones por variable. Su nivel de medición es en cualquier nivel, incluso por intervalos o razón, pero siempre expresados en proporciones o porcentajes. El procedimiento e interpretación puede realizarse muy fácilmente en el programa STAT. Su programa es que diferencia de dos proporciones, donde se colocan el número de casos y el porcentaje obtenido para cada grupo y se calcula. Análisis de varianza unidireccional. ANOVA One Way es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianza. Nos dice que su hipótesis es la diferencia entre más de dos grupos, donde el investigador propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. La variable es una variable independiente y una variable dependiente. El nivel de medición de las variables es: la variable independiente es categórica
y la dependiente es por intervalos o razón. En la interpretación, el análisis de varianza unidireccional produce un valor conocido como f o razón f, que se basa en una distribución muestral, conocida como distribución f, la cual es otro miembro de la familia de distribuciones muestrales. Y en el análisis de varianza factorial y análisis de covarianza son similares al análisis de varianza unidireccional. Estadística multivariada. Podemos encontrar 7 tipos de estadística: análisis de varianza factorial, ANOVA de varios factores, que nos dice que su propósito fundamental es evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. El análisis de covarianza, su propósito es analizar la relación entre una variable dependiente y dos o más independientes al eliminar o controlar el efecto de al menos una de estas variables independientes. La regresión múltiple tiene el propósito de evaluar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente, así como predecir el valor de la variable dependiente con una o más variables independientes y estimar cuál es la independiente que mejor predice las puntuaciones de la dependiente. Se trata de una extensión de la regresión lineal. Análisis multivariado de varianza. Su propósito es analizar la relación entre dos o más variables independientes y dos o más variables dependientes. El análisis lineal de patrones nos dice que es determinar y representar interrelaciones entre variables a partir de regresiones, así como analizar la magnitud de la influencia de algunas variables sobre otras. Influencia directa e indirecta es un modelo causal. El análisis discriminante, su propósito es el de construir un modelo predictivo para pronosticar el grupo de pertenencia de un caso a partir de las características observadas de cada caso, es decir, predecir la pertenencia de un caso a una de las categorías de la variable dependiente sobre la base de dos o más independientes. Distancias euclidianas. Su propósito es la de evaluar la similitud entre variables en unidades de correlación. Análisis no paramétricos. Para este caso, debemos de partir de las siguientes consideraciones. La primera nos dice que la mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional, aceptan distribuciones no normales, es decir, distribuciones libres. Y 2. Las variables no necesariamente tienen que ser medidas en un nivel por intervalos o de razón, pueden analizar datos nominales u ordinales. Métodos o pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas. En esta encontramos los que son la chi cuadrada, los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas y los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. La chi cuadrada es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Se simboliza con una x mayúscula elevada al cuadrado. La hipótesis por probar son correlacionales. Las variables involucran dos. La prueba chi cuadrada no considera relaciones causales. El nivel de medición es nominal u ordinal, o se podría decir en intervalos o razón reducidos a ordinales. El procedimiento se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadrado de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable.
En los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas tenemos los siguientes coeficientes: pi, coeficiente de contingencia C de Pearson, V de Kramer, Goodman, Kruskal, Lambaugh o solo lambda, el coeficiente de incertidumbre o entropía, gamma de Goodman y Kruskal, kappa. Otros coeficientes de correlación tenemos a biserial por rangos, biserial puntual y tetracórico o tetracharic, donde la primera nos dice su nivel de medición de las variables es ordinal, una ordinal y la otra por intervalos. En la segunda es una variable nominal y la otra ordinal. La tercera, una variable por intervalos o razón y la otra nominal. La cuarta, las dos dicotómicas, no necesariamente, expresadas en tablas. Es utilizado sobre todo cuando las variables son de intervalo o razón y han sido dicotomizadas. Pasamos a procedimientos o pruebas estadísticas en general. 1. Podemos ver pregunta de investigación descriptiva, que pueden tener datos nominales, ordinales o por intervalos de razón. Su procedimiento o prueba puede estar dentro de la moda, mediana. En los nominales, la moda. En los ordinales, mediana y moda. Y por los intervalos de razón tenemos la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza y rango. En preguntas de investigación, de caso de diferencia de grupos, de dos variables o grupos, en datos nominales pueden ser la prueba de Magny-Nimar, en datos ordinales, prueba de Wilcox para pares de rangos, datos por intervalos, la prueba T para muestras correlacionales. Muestras independientes, se pueden usar el chi cuadrado, prueba Mann-Whitney y la prueba T. En el caso de más de dos variables o grupos, en muestras correlacionales se pueden utilizar la prueba Q de Cochran, análisis de varianza de Friedman en dos vías, análisis de varianza, análisis de covarianza. En muestras independientes se pueden usar el chi cuadrado para muestras independientes, el chi cuadrado de Friedman, análisis de varianza en una vía de Kruskal-Walsh y análisis de varianza. En preguntas de investigación correlacional de dos variables podemos utilizar coeficientes de contingencia o pi, coeficientes de rangos ordenados de Spearman o coeficientes de rangos ordenados de Kendall, coeficientes de correlación de Pearson, regresión lineal, coeficiente visceral puntual, coeficiente visceral, y de más de dos variables se pueden utilizar el análisis discriminante, análisis de correlación parcial por rangos de Kendall y el coeficiente de correlación parcial o múltiple. Paso 6. Realizar análisis adicionales. Este paso implica simplemente que una vez realizados nuestros análisis, es posible que decidamos ejecutar otros análisis o pruebas extras para confirmar tendencias y evaluar los datos de diferentes ángulos. Paso 7. Preparar los resultados para presentarlos. Primero debemos revisar cada resultado, luego organizar los resultados. Tercero, cotejar diferentes resultados. Cuarto, priorizar información más valiosa. Quinto, copiar o formatear las tablas en el programa con el cual se elabora el reporte de la investigación. Sexto, comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, diagramas, gráficas. Séptimo, volver a revisar los resultados. Y octavo, y finalmente, elaborar el reporte de investigación. Preguntas a responder. La primera,
Mencione algunos errores al probar la hipótesis y cómo solucionarlos. La segunda, ¿cuántos tipos de estadística multivariadas existe? Tercera, ¿cuáles son los pasos para explorar los datos? Cuarta, ¿cuál es el procedimiento para analizar cuantitativamente los datos? Quinta, ¿cuántos tipos de variables de investigación existen? Mencione. Sexta, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Explique cada una. Séptima, ¿cuáles son las medidas de la variabilidad? Explique cada una. Octava, ¿qué métodos hay para evaluar la confiabilidad? Novena, mencione los métodos estadísticos más utilizados. Dé una breve explicación. Y décima, mencione los pasos para preparar los resultados.